Dice del pasado, lo otro hermano dice que legalidad, dice, vamos a decir, de la ley está en nosotros. Y por eso nosotros veo que inclusive no es la ley para nosotros. Nosotros queremos hacer, igual el ayuno y eso, muchas veces uno quiere hacer. Y veo que hacemos eso, sí, veo que tenemos que humillarnos, porque hay en nosotros ese espíritu de fariseísmo, por eso queremos hacer la imposición de manos. Hay cosas que queremos hacer del tiempo de la ley, ¿no es así? Entonces tenemos que humillarnos de ese espíritu también. Como igual, como dije el otro día, quiero aclarar también el espíritu de saduceo. Por ejemplo, ellos dicen que no hay resurrección de los muertos. Y nosotros también, ¿por qué mantenemos, que el pecado, nos enojamos cuando nos reprende, por ejemplo, el pecado a nosotros? No creemos la resurrección, ni mequinamos ese pecado. Nosotros queremos más la vida de muerte que la vida resucitada. Porque nosotros estamos muertos en vuestro delito y pecado. Pero si mantenemos el pecado, si nosotros nos humillamos, entonces tenemos el espíritu de saduceo también. Y del fariseo también tenemos. Entonces tenemos que humillar todos. Nosotros decimos que es para los otros que está enseñando la ley. Pero nosotros también tenemos. Porque primero ya fuimos ya, ¿cómo decir? Ya fuimos formados en eso. Entonces, y segundo, hay ese deseo, y si nos humillamos, va a seguir yendo, y dice, dice, muéstrenme mi pecado en mi juventud. Inclusive David se humilló el pecado de su nacimiento. Nosotros todos los pecados, lo que dice en la Biblia no es porque los judíos nomás hizo y que esto y nosotros no. Nosotros nos justificamos mucho, por eso es lo que tiene que humillar mucho ese espíritu que, por ejemplo, creemos la imposición de manos, creemos todo ese espíritu de la ley tenemos también nosotros, porque así fuimos instruidos mismo primero tiempo. Entonces esa levadura tenemos. Entonces vamos a leer un poquito otra vez desde el 5 ¿cuánto era? Desde 11, 5, 11 y después 6. Agarremos para nosotros, no vayamos a agarrar para la iglesia que está, que practicando ellos, sino para nosotros cada uno. Porque nosotros también tenemos el mismo espíritu, aunque muchas cosas nos hacemos más porque sabemos, pero nunca nos humillamos de eso. Bueno. Igual la imposición de manos. Ayer mismo me pasó, estaba enseñando la imposición de manos y después le digo, haga imposición de manos a toda pareja, digo. Y ese porque está en mí, ese pecado, ese espíritu de la ley está en mí. No tengo por suficiencia, que la justificación, la vida de Cristo, el perdón de pecado. Entonces ese pecado está en mí. Parece pavada esa cosa, pero sin embargo es Satanás. Y entonces te trastorna la fe si vos no te humillas. Bueno, vamos a leernos otra vez. 5 desde 11. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vemos nosotros ahí, por ejemplo, crucificando de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Porque los fariseos, por ejemplo, están esperando, ellos están esperando que va a venir otra vez Cristo, que ese Cristo que ha venido no es. Entonces, por lo tanto, ellos están esperando otra vez la crucifixión de Cristo, que va a venir otro Cristo, porque ellos los que vinieron no creyeron, ¿entendés? Entonces, por eso le dice así Pablo acá. Y acá dice, ya tiene que ser maestro, dice. Y nosotros somos muy niños, y entonces yo que inclusive hacemos el 6, quiero que me repita a leer. Loida, ¿a dónde está Loida? Bueno, escuchar bien eso para entender, mamita, porque nosotros fuimos instruidos, que la ley ya se terminó, ¿cierto? Pero, ¿por qué hacemos el bautismo? ¿Por qué hacemos la imposición de mano? Algunos hacen, que todavía el ayuno, otro hace la unción de aceite todavía. Bueno, y nosotros tenemos que humillarnos ese espíritu, decimos, por otro legalista decimos. Lo decimos así, que en Paraguay a nosotros mismos les decía a nuestros pastores, legalistas les decía a los otros hermanos, porque ellos decían que no entendía la ley que ya pasó y todo. Bueno, ellos dicen legalistas. Y nosotros también somos legalistas, porque nosotros, al no entender la palabra de Dios, hacemos la imposición de manos, hacemos el bautismo, hacemos la Santa Cena. Si hagamos esa nada más, suponemos. Y no somos legalistas, también nosotros andamos otra vez de la legalista, quiere decir de la ley. Y nosotros decimos que ya terminó la ley. Nosotros andamos en el tiempo de la gracia, dice. Y no usa la gracia tampoco. La gracia es regalo inmerecido, dice. No sabe que es el perdón de pecado, el regalo inmerecido. Gracia sobre gracia, dice. No tenga en poco la gracia de Dios, dice. Y nosotros, al no humillarnos, estamos teniendo en poco el ministerio de la gracia o de justificación. Entonces somos igual que legalistas. Que eso es lo que no es que yo también creía así antes, pero inclusive siempre cuento que nos enseñaron nosotros que no tenemos que comer morcilla, inclusive cuando nosotros matamos, por ejemplo, gallinas, así, cosas animales, tenemos que degollar y echar toda la sangre. Entonces a mí me daba asco antes la morcilla para comer. Era un simbolismo, y al último de todo somos más legalistas que andamos otra vez en el tiempo de la ley, y por lo tanto tenemos que humillarnos de eso. Y vemos nosotros, Pedro quería andar por los tres entramadas, por los tres tiempos, como dice en Marcos. ¿Ayer vos estabas? En Marcos está 9 eso. Porque no entendía lo que le mostraba, que lo que sigue es el ministerio de justificación.
pero nosotros al último, al no humillarnos, dejar el pecado, el ministerio de justificación, ¿a dónde está? La justicia viene a través de reconocer la injusticia que nosotros fuimos formados ya mismos. Y bueno, inclusive vio que la ley no era para los gentiles. Y vemos Pedro también, eso también quiero aclarar a usted, que Pedro quería seguir predicando la ley. Así también nosotros, inclusive toda la iglesia, uno una forma, otro otra forma, quiere predicar el bautismo, la Santa Cena, la imposición de mano, que nosotros mismos hacemos acá la imposición de mano también. Que acá mismo dice, repetirme el 6 y el versículo. Quiero que repita. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Después. De la doctrina del bautismo, imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí unos cuantos estados que la imposición de mano, el bautismo y después el juicio eterno, ¿qué dice? Y la resurrección de los muertos. ¿Y qué es lo que cree los saduceos? Los judíos saduceos, la resurrección de los muertos. Y el juicio externo, eso sí que tengo eso es lo que, qué religión, ¿de dónde viene eso? ¿Vos no sabés, Javier? Bueno, tenemos que buscar eso, de qué grupo de judíos practica eso. Bueno, entonces acá hay, y nosotros vio que también tenemos que humillar, por ejemplo, nosotros la imposición de mano. Yo misma, para mí primeramente, yo estaba pensando ayer por mi condición. En mí está muy fuerte, por eso le digo, andás, vio que empezaba a veces por mí mismo quiero que me haga la imposición de mano por mí mismo cuando me siento muy mal. O le digo, hace imposición de mano a esta gente. Entonces está en nosotros fuerte esa creencia. Y ese pecado anda otra vez, como en el tiempo de la ley. Ahora es el tiempo de la gracia. Tenemos por insuficiencia la muerte y la resurrección de Cristo, o el perdón de pecado, tenemos en poco. Entonces, tenemos que humillarnos nosotros, es para nosotros mismos nosotros decimos como la de la gracia también dice, nosotros allá, que estamos en una iglesia que se llama La Gracia, ellos dicen que ellos es de la gracia, y entonces ellos dicen que la ley ya se terminó, pero sigue haciendo el bautismo, sigue haciendo la imposición de mano y bueno, muchas cosas más. Y entonces es igual, ellos dicen los hermanos, los otros que es legalista, y ellos dicen que es de la gracia y no usa tampoco el perdón de pecado, porque en la gracia está el perdón de pecado, el ministerio de justificación. Tenemos que humillar, usar la gracia, no tengáis en poco la gracia, tenés que humillarte. Entonces, ellos se justifican, y esa justicia propia que tenemos, nosotros mismos tenemos. Yo ayer mismo, yo para mí agarro porque yo mismo todavía no soy libre de eso, ese espíritu de ley. Quiero otra vez imposición de mano. Y entonces, ya nosotros sabemos que eso ya era en el tiempo de la ley, era un simbolismo. Y entonces, y acá dice, me gustó, dice 6:6, y recayeron sea otra vez, dice, renovando para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Dice, porque no había un versículo exacto que quería leer, bueno, no era ahí, había sido. Y bueno, lo que quiero decir acá, que nosotros tenemos que humillar ese espíritu, porque
sabemos que los otros hermanos, sabemos que ellos, esto por ejemplo enseña mismo en la iglesia y ellos hacen mismo fuertemente el bautismo, la Santa Cena, nosotros dejamos eso, pero tenemos que humillar también ese espíritu de legalismo, porque hay cosas, por ejemplo la imposición de manos, ese es lo que tenemos el talento, ni qué decir, y lo que no tenemos también. Igualmente hay en nosotros, queremos poner demasiado a hacer imposición de manos. Ese es porque nosotros tenemos ese espíritu de ley. ¿Y qué dice Job? Enséñame, como dice, ¿por qué me tiene en cuenta el pecado en mi juventud? Y todas esas cosas, eso parece que no es pecado, pero está otra vez, si haciendo la imposición de mano, ¿qué es lo que hace ahí? Está anunciando otra vez, vio que Cristo va a venir. Entonces está invalidando que Cristo ya vino. Y entonces es débil en la fe. Somos como Pedro. Y vemos en Gálatas, lo mismo que Pablo le exhortaba. ¿Qué dicen? Vamos a leer otra en Gálatas 2. Queremos ir por los 3 ministerios. Queremos ir, Dios, que nosotros queremos seguir también, Dios, lo que el profeta y la ley anunciaba, que Cristo va a venir. Y nosotros tenemos que anunciar que Cristo ya vino, pero para eso tenemos que humillarnos. Ahora el tiempo de humillación, tiempo de reconocer el pecado. Y entonces vamos a leer, Dios, que para que veamos que somos igual que Pedro. Si nosotros nos humillamos, tenemos que humillar esas cosas, porque si no siempre vamos a creer que con la imposición de mano nomás queremos orar. ¿No es así? Creemos que ahí nomás se va a sanar la gente también. Y estamos anunciando otra vez, Dios, que Cristo va a venir a morir en la cruz. Que Cristo va a venir para dar a nosotros su vida. La mano habla de dar, de la palabra, y la palabra se hizo, nosotros sabemos que se hizo carne cuando Él vino, y entonces Él nos da su vida ahí. Ahí extendió su mano. La mano extendida es cuando Él vino y resucitó, y cuando pedimos perdón, Él ahí vio que nos da la mano a nosotros y cambia la vida. Entonces tenemos que humillar mucho ese espíritu de legalidad que tenemos. Queremos otra vez predicar que va a venir Cristo, y entonces estamos invalidando que Cristo ya vino ya. Entonces parece que es pavada esto, pero sin embargo es grave, porque estamos torciendo la palabra de Dios. Estamos, Dios, que en vez de confirmar que Cristo ya vino, que solamente nosotros necesitamos reconocer cómo fuimos formados y todo, y reconocer nuestro pecado, y entonces que Cristo ya vino a resucitar, resucitado para nosotros, para justificar. Sin embargo, nosotros lo que también queremos hacer demasiado, la imposición de manos. ¿Entiende, chicos? A todos les digo. Vos lo irá a entender, porque es importante, porque usted que ya tiene iglesia, tiene que enseñar ya, Dios, que va enseñando despacito esto a los que entienden más ya, va enseñando ya que esos son pasados, y la imposición de manos y eso, que son figurativamente, son pasados. Antes hacía la lavada de manos y todo. Y hay iglesia que hace todavía la lavada de pie también. Todo, muchas cosas. Otros pone el velo sobre su cabeza. Entonces usted tiene que enseñar. Por eso es necesario que sepa bien ustedes su pecado. Como yo tengo que saber mi pecado para enseñar bien a ustedes cómo se tiene que ir despojando de esa enseñanza pasada. Eso ya cumplió Cristo, la imposición de mano. Cristo ya
cumplió el bautismo. Como dice en Mateo 3:11, voy a repetir rápidamente porque... Quiero preguntar una cosa. ¿Para qué lo levantaron a Timoteo con la imposición de la mano? Porque eso antiguamente se hacía, el grupo de ancianos lo hacía. Y Pablo mismo con el grupo de ancianos lo levantaron. Bueno, le hizo porque él era judío. Y entonces, con los judíos, con los gentiles, dice Pablo. Pablo enseñaba que ya se terminó la ley. Pero para no, como dice ayer en Hechos leemos. Vamos a leer otra vez en Hechos 20, me parece. Timoteo también era judío. Y le bautizaron porque ellos son judíos, su familiar, ¿entendés? Y entonces para no herir corazones, entonces con los judíos, dice Pablo, y con los gentiles. Entonces él se fue para que le tenga confianza. ¿No ve que le dice, raspá con ellos, dice a todos los judíos que vio que es judío, o a los judíos que estaban ahí, los discípulos, rapá con ellos, dice, a los 4 nazareos que viene que quiere rapar y tenía desconfianza por la ley, dice, pues quiere invalidar la ley de Moisés, la enseñanza de Moisés. Entonces, para que no tenga desconfianza por él, veo que él primero hacía así. ¿Y qué simbolismo tiene? ¿El qué? La imposición. Y tiene la imposición de mano, nos dio su vida mismo, la palabra de Dios mismo. Y después vio que cuando él vino y dio su vida, la mano habla de dar. Él nos dio su vida, el perdón de pecado ahí. Cambió nuestra vida, nos sacó de la mano del diablo y él nos dio su vida, nos unió con él. Él ahí extendió su mano a nosotros. Entonces, pero acá mismo, Javier, escucha, ¿qué dice acá la imposición de la mano? Y el bautismo. Lo digo yo. ¿Entendés bien eso? Hay diferentes versiones, por eso me confundo. Y bueno, Lo voy a leer, ¿y cuántas veces ya estoy dando que Pablo, por ejemplo, qué dice en 1 Corintios? Vamos a leer otra vez. Porque 50 veces dice la palabra de Dios como un martillo. Todos los días repito y repito la palabra y hay gente que no entiende todavía. No, porque esta que estás leyendo en hebreo, que leíste recién el 6:2, en una versión dice una cosa y en otra versión dice otra, parece que se contrapone. Y bueno, trae la versión. Sí, pero si tengo que leer 50 versiones. Como dicho. Después la vamos a desmenuzar solo. Pero hay una parte que no entiendo. Decime. Dice de la resurrección de los muertos. Esa parte, ¿de qué está hablando? Ahí está en Corintios. El otro día ya leímos eso, no sé si estaba vos. No, pero esa parte no explicó, porque esta parte se entiende. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas. Y ahí da del bautismo, de la imposición, pero de la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice de la resurrección de los muertos? Esa parte Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, la salvación. Claro, pero acá está diciendo como, dice que no eche el fundamento en eso, en esa resurrección de los muertos. Eso está diciendo. Y bueno, porque cuando vino Cristo, se cumplió la ley. Y si nosotros otra vez anunciamos que va a venir, entonces estamos echando el fundamento, lo que ellos venían anunciando, se cumplió ya esta ley. Y ahora vamos a leer otra vez ahí para que entienda bien en Corintios está esa resurrección de los muertos. Corintios 15, Corintios 1, a donde dice, no bauticé a muchos. Primera Corintios 1, 15. Para que ninguno diga, la del 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos ahí, él por ejemplo bautizó a algunos, y también bautizó, ve que vemos que a Timoteo era, ¿qué hizo a un Timoteo? ¿Circuncidó? No, circuncidó a Tito, ese contó que era griego. Contó que es griego. Entonces él hacía algunos para que a la gente no le tenga desconfianza. Entonces él no vino a bautizar, dice mismo, sino porque sino predicar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buena y nueva, el perdón de pecado, el cambio de vida. Porque el Señor no me mandó a bautizar. Y nosotros sí que, más todavía porque nosotros no somos Israel. Nosotros no somos de la ley. Nosotros somos gentiles. ¿Y por qué tenemos que bautizar, poner la imposición de mano? Tenemos que hacerlo de la ley otra vez. Entonces, pero Pablo hacía para que no le tenga desconfianza a alguno cuando ve que le tiene mucha desconfianza y no le quiere agarrar, porque Pablo fue muy rechazado. Así también esta doctrina, si usted va a dar, por eso va a ser muy rechazado. No es fácil de agarrarse. Te va como a mí, por mí dice que soy una cesta. A mí no me quiere agarrar mucho. Cada uno tiene que tener su propia iglesia. En la iglesia ajena es difícil para ir a meter esta enseñanza. Entonces... Te leo dos versiones, bueno, las que están, concuerdan con lo que está diciendo el 6.2 de Hebreo. Dejemos ya lo que se refiere al bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dejemos ya. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio final. En la otra versión dice todo lo contrario, pero bueno. Ve que hay distintas versiones, por eso es lindo, veo que distinta versión de leer hay aclaración más, y por ejemplo está más aclarado, dejando ya, dice. Entonces nosotros tenemos que, ¿y cómo vamos a dejar? Humillándonos más, porque queremos hacer, porque ya nosotros estamos leudados, enseñados así, y entonces queremos hacer. Nosotros mismos acá, a otras cosas dejamos el bautismo, dejamos la Santa Cena, pero en la imposición de manos queremos hacer demasiado. Y bueno, está bien, yo siempre digo a ustedes cuando es nuevito, vio que así, para mostrarles, vio, porque ellos creen todavía esas cosas. Y bueno, para mostrar como Pablo nuestro aprecio nada más. Pero vio que nosotros tenemos que saber que nos acostumbremos así los viejos de querer la imposición de mano, hacer por cualquiera la imposición de mano. Lo que está acá ya tiene que ir entendiendo que eso era de la ley, que anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz, que Cristo va a dar su vida, va a dar su mano. Y bueno, y vamos a leer también, quiero que lea, a algunos dice bautizó. Ahí, Javier, ¿entendiste? Y no a todos, porque no me mandó Cristo a bautizar, bien claro lo dice así. Y después en Mateo 11:13 dice que el profeta y la ley ya atacó a nada más. Y después en Mateo 3:11 dice, yo os bautizo con agua, dice Juan Bautista, pero lo que viene tras mío bautizará con fuego y con el Espíritu Santo, que es Cristo. Él bautiza con el juicio, invalida el pecado, destruye
Entonces con fuego y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo 3 veces santo es Cristo. Entonces el bautismo es eso, destruyó el pecado, destruyó a Satanás y resucitó. Aparte hay una palabra esa que confunde, ahora me estoy dando cuenta leyendo acá las diferentes versiones, cuando dice no echando fundamento, dice. No echando quiere decir no tomando otra vez ese fundamento. Porque parece como si fuera que dice no desechando, y en realidad cuando dice no echando quiere decir como cuando dice el versículo ese, echa mano a la vida eterna, toma la vida eterna, eso está diciendo. Por eso, viste, el castellano antiguo es muy traicionero, viste, nuestra forma de entender. Por eso tenemos que ir viendo en un lado a otro, y tenemos que pedir mucho discernimiento al Señor, y después tenemos que humillarnos porque nos gusta a nosotros esto. Y Satanás va a aprovechar mismo, al no entender te va a cerrar malamente, la sierva explica mal esto, entonces en otro lado aclara más. Por eso tenemos que nosotros humillar nada más de ese espíritu de querer otra vez, como Pedro dice, vamos a ver de Pedro también, que le dijo 2, Gálatas 2, quiero que repetir a usted, pero humíllese de eso, porque nosotros queremos hacer demasiado de la ley, la imposición de manos, bautismo. Bueno, el bautismo y eso ya dejamos nosotros, ya no hacemos, pero después te va a preguntar otro y te va a decir, Cristo también se bautizó. ¿Y cómo usted le va a decir, por ejemplo, si Cristo también se bautizó, ¿y por qué nosotros no vamos a bautizar? Como también Javier ahora pregunta, ¿por qué entonces a Timoteo bautiza si ya se terminó? Y bueno, ese versículo 6.2 está clarísimo para mí. Ahí. De hebreo está muy claro. Y ahí mismo lo que estamos escuchando es que dejando ya, ahí bien claro lo dice Dios que en hebreo, que ya tiene que dejar la imposición de mano, y que dice el bautismo y el juicio, Dios que... Juicio eterno dice juicio final. Seguramente ellos venían predicando de alguna forma, pero ya eso pasó, porque ya vino a morir Cristo, eso le está diciendo. Porque ellos seguían predicando que va a venir, Dios que cuando vino Cristo, porque eso los fariseos mismos dicen que no es Cristo, entonces y que va a venir otra vez, dice... Juicio eterno, el día final. El día final, que va a venir otro día final porque no es Cristo lo que ha venido. Y también el otro, que los saduceos dicen que no hay resurrección de los muertos. Entonces ahí mismo lo iba a escuchar, ahí mismo en hebreo, y puede llevar también a donde dice Pablo, Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y también puede llevar en Mateo 3:11, a donde dice, yo os bautizo con agua, pero lo que viene tras mío, dice, bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Ahí ya vemos. Y después otro lado también, a donde dice Mateo 11:13, dice que ya vio que la ley y los profetas hasta Juan, eso te va a aceptar lo de la gracia, pero tenés que mostrar también lo de la gracia, por ejemplo esto, ¿por qué bautizan ellos? ¿Por qué vio que eso, por ejemplo, allá donde está de hebreo, mostrarles que Pablo no bautizó, que bautizó, pero vio que a un poco nomás porque no le mandó a bautizar Cristo, sino a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva, el perdón del pecado. Pero Cristo se bautizó para cumplir todos los decretos y estatutos, todas las leyes que venían... Y Cristo se bautizó porque Él viene a mostrar la ley, porque Él vino, vio que a la de la ley.
porque nosotros sabemos que a los judíos vino a cumplir la ley. Entonces él se bautizó y también tomó la Santa Cena. Eso también está, la noche que iba a ser entregado, antes de la muerte está hablando ahí. Pero aunque hace 50 años ya vio que murió y resucitó, ya él vio que ahí como si fuera otra vez. Eso también tiene que saber mucho, vio que ustedes vio que se predica que Cristo que va a venir a morir. Futuro habla Loida. Todo futuro. Y ya hace mucho que murió y resucitó. Y él mostró ahí, vio que recién habla que él se bautizó, que él vio que mostró que él vio en la noche que iba a ser entregada, ya hace 50 años, 60 años, la más rápido que se escribió es Mateo. El nacimiento de él recién escribió ahí, y hace mucho murió y resucitó ya. Y esas cosas lo que tiene que entender bien, y entonces para que usted pueda, y para usted mismo, porque lo que es difícil mismo, lo que si alguno pregunta solamente puede tocar esas cosas, pero si no pregunta, por ejemplo, lo de hermano de la gracia, por ejemplo, es medio difícil de tocarlo de esta cosa, porque ellos creen que sabe, ellos creen que estamos en el tiempo de la gracia, dice, tenemos dos naturalezas, está muy bien, pero no pide perdón. Tienen poco la gracia de Dios, y la gracia de Dios quiere decir regalo inmerecido, pero no te explica, no sabe qué es el perdón del pecado, que tenemos que pedir perdón. Entonces esas cosas lo que usted y ya tiene que enseñar a su pueblo también, porque el día de mañana se puede leudar eso el pueblo tuyo si no sabe bien la palabra. Para eso usted necesita saber bien los versículos. Entonces, y vemos a Pedro el bautizó, para que no murmure. Vamos a ver de hecho también. De hecho primero vamos a ver y después vamos a ir viendo. Ayer le hemos hecho 20, ¿era? 21 era. Pero nosotros primero tenemos que humillar mucho, Loida, ese espíritu de legalidad que tenemos, porque nosotros fuimos instruidos y todo también fue instruido en otra iglesia, una forma y otra forma, ¿entendés? Y tenemos que pedir ese espíritu de legalidad que tenemos y justicia propia, porque creemos que nosotros ese no es pecado y creemos que entendemos todo todavía. Tenemos que pedir al Señor perdón de ese espíritu de legalidad que tenemos, justicia propia, que creemos que sabemos todo ya, y creemos que decimos por lo otro como los otros hermanos dice legalistas decimos, y ellos también semejantes legalistas somos nosotros también, y nosotros también podemos decir legalistas por lo otro y hacemos la imposición de manos también, y si nos humillamos es fuerte por nosotros esa imposición de manos queremos hacer. Parece que yo misma me doy cuenta por mí, yo agarro para mí, porque a veces yo mismo le digo, venga a hacer mi imposición de manos, yo no puedo más, estoy mal, quiero también la imposición de manos. Digo que estoy ahí, que estoy haciendo un simbolismo de la ley. Parece que si no te ponen la mano en la cabeza parece que no te libertas. Y sí, todo. Y nosotros, además que no es para nosotros nomás, a veces si tu hijo, por ejemplo, está muy enfermo, va a agarrar, querer poner demasiado la imposición de mano, querer demasiado que hacerla, ¿cierto? Para orar. Parece que ahí te va a sanar tu hijo. No te va, parece que no te va a escuchar si vos no haces la imposición de mano. Y esa es la levadura que tenemos nosotros.
igualmente tenemos que también el bautismo y eso que nosotros hacemos antes de Santa Cena y eso. Ahora lee un poco. Acá hicimos Santa Cena nosotros. Antes sí, sí hacían. Yo antes de entender, hacía. Hechos 21, 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ese dice que no tiene que, a los gentiles no se le puede decir que haga, lo otro le dice haga con ellos, porque le decía que si lee un poquito antes, tenía de confianza, quería sacar, lee un poco porque es bueno que escuchen y lean, lee un poco esa parte. Pero se les ha informado 21. En cuanto a ti, 21 ¿cuánto? 21. 21 en 21. Hechos 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Ni observe las costumbres. ¿Y qué era la costumbre? De bautizar, de hacer ayuno, imposición de manos. Esa era la costumbre y circuncidaba. Ya la circuncisión casi nadie hace los judíos nada más. Pero lo otra cosa, la costumbre de ellos, de venir haciendo el simbolismo que va a venir Cristo. Digo que entonces decía por Pablo él como decir que Pablo le prohibía, digo que quería invalidar la ley de Moisés, porque esa era la ley de Moisés, todo eso simbolismo. Y entonces le dice, terminante, como dice, que no predique, no enseñe eso a los gentiles. ¿Cómo dice? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apotastar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden ni a sus hijos, ni observen las costumbres. No, eso es más bajo, a donde dice a los gentiles no. 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. A los gentiles no tenemos que nosotros, porque vemos nosotros a dónde está, donde dice que la ley es para lo que está bajo la ley, no es para los gentiles. ¿A dónde está eso? Vamos a repetir. Usted tiene que anotar, Loida, Vicky, Juan, vos que ya está, vio que vos ya tenés vio que tu iglesia, usted que ya está y lo que no está también tiene que saber el día de mañana para que pueda instruir bien de eso. Ya no otra vez, vio que queréis ir por las 3 enseñanzas, las 3 entramadas que dice como Pedro. Entonces tiene que saber eso. Y usted ya tiene de que la iglesia, y usted tiene que enseñar ya no otra vez, Dios que anunciar otra vez que Cristo va a venir, porque Dios va a pedir cuenta a ustedes si no enseña bien la palabra de Dios, trace bien la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice a Timoteo. Tenés cuidado cómo manejar la doctrina. Entonces ahora... Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que están, de lo que la ley dice, le dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vemos ahí. Porque la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. La ley dice los que están bajo la ley, pero ya se terminó la ley ya se cumplió. Entonces, si nosotros seguimos haciendo la imposición de manos, y seguimos y nos humillamos, ese también humíllese de ese que no hay resurrección de los muertos. ¿Cuántas veces nos agarra a nosotros que parece que no te va a cambiar Cristo, cierto? Parece que no pasa nada, te está humillando todo de balde por la incredulidad misma. Ese es creer que no creer la resurrección, que Cristo te va a cambiar, va a resucitar en ti. Pablo, como dice, cada día muero y tenemos que resucitar, tiene que resucitar Cristo, fe, gozo, paz, alegría en ti. Esa sanidad, esa libertad, ese nervio, ira que hay en nosotros, depresiones. Esa es la vida de muerte que tenemos. Entonces, nosotros decimos que no creemos que el Señor nos va a cambiar. Y hay también en nosotros ese espíritu de que no creemos que hay resurrección, hay cambio de vida en nosotros. No creemos que por la humillación, por pedir perdón, a veces muy fuerte nuestra incredulidad. Y tenemos que humillar también ese espíritu de saduceo. Y ahí dice una versión esa de 21-25 de Hechos, dice, en cuanto a los que no son judíos y han creído, ya le hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre ni carne de animales estrangulados. Deben evitar los matrimonios prohibidos. Sí, porque antes lo impío, nosotros gentil, que es lo que era nuestro pecado. Comer, hacer comida sacrificada. Por ejemplo, en Paraguay nosotros que tenemos esa costumbre, por ejemplo, de la novena, se puede morir una persona después de 9 días, era que se come, se hace y ¿cómo se dice? La oración de todos los días. Oración de 9 días. Oración de 9 días. De 9 días. Cumple ese 9 días, se hace la comida, el banquete. El banquete. Y entonces todo eso es comida sacrificada. Y después no es eso solo. Veo que nosotros, ahora, por ejemplo, en la Umbanda, se hace sacrificio de animal, de toda clase, y se come, y también de humano. Vemos el pacto, vio que... ¿El rezo de los muertos? ¿El rezo de los muertos? El rezo de los muertos. ¿Por qué sería eso? Una oración a... Y para que vaya al cielo, dice. Para sacar del infierno. Para sacar del infierno. ¿Qué oración es? ¿Satánica? Y bueno, que de los rosarios y eso, o Dios hace oración así de rosario, y ahí Dios que todos los días, Dios que hace una oración larga, así, y después hasta 9 días, y después 9 días hace la comida. Y ese es Dios que la comida, Dios que sacrificada. Y hoy en día la comida sacrificada hacen la Umbanda, hacen Dios que vemos, ellos sacrifican carne de, por ejemplo, de cabra, y come todo, de oveja, de toda clase de animal, y humana también. A ellos les pide Dios que carne humana también come, y vemos nosotros en la palabra de Dios mismo que comen, Dios que Moló, por ejemplo, se sacrificaba niños, y vemos nosotros que comía carne de niño y todo. Entonces antiguamente, ahora también. Entonces toda esa es la comida sacrificada. ¿Qué dice? ¿Y cómo, por ejemplo, lo explico lo otro, lo de Pablo cuando dice lo de la carnicería? Que cuando dice él que no pregunte, dice. No pregunten porque sabe que nosotros en la carnicería ya no sabemos, ya está todo faltado. Nosotros no comemos todo comida faltada. Comida, ropa y todo faltado.
porque cada negocio está todo Pero él portado. dice que comió y sabía que era de la carnicería que estaba... Y bueno, Bueyes eran, esa carne vacuna era sí, pero ofrecido al costo. sí, él sabía, pero no pregunte, dice, para que vos no Porque te... dice, yo no tengo motivo de conciencia, como igual, decía, pero si hay alguno con la conciencia débil, dice, Le no puede... comeré. Porque nosotros, por ejemplo, si no, no vamos a comer nada. Imagínate, vos te vas y comprar veo que en carnicería y vos no sabés qué sacrificio ahí hace para vender. Inclusive en la estancia y más mismo ya viene ya vio que... Entonces sería diferente, porque esa era carnicería como un negocio, bueno, y eran idólatras, pero también había una presentación a un Dios. Pero, por ejemplo, en la cuestión de eso de comida sacrificada directamente, ¿cómo presentan los macumberos? ¿Se refiere ahí? Porque hay una contraposición, no lo entiendo. Sí, y nos dice en Corintios eso, Javier. Dice, en cuanto a la comida de los ídolos, dice, eso está en Corintios, vio que dice, no es sacrificio para Dios, sino para, eso hacen los gentiles, dice, ¿no dice así? Entonces, vamos a leer un poco de sí. Fíjate un poco de dónde está. ¿Eh? 10:19, primera Lea. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? No, vamos a leer el 18. Mirá Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de los demonios. ¿No podéis ver la copa del Señor y la copa de los demonios? Nosotros, por ejemplo, eso ya está diciendo porque algunos ya están acostumbrados, como hoy en día. Hay creyentes ya, se va a la iglesia y todo, y después se va otra vez a mezclarse con la de la Umbanda, por ejemplo, y come otra vez ahí su comida sacrificada. Pero nosotros, por ejemplo, yo que no tenemos que preguntar, dice, por ejemplo, cuando vos, por ejemplo, te vas en una carnicería a comprar, tenés que comprar nomás ya, porque ya sabemos todo ya, que ellos lo que hacen sacrificio, ¿para qué? Para vender más y más. Y entonces, como sabemos que la Coca-Cola, por ejemplo, dice que cada 3 meses mata un humano, hace sacrificio humano y mezcla todo, dice, por el líquido. Entonces, tomamos ese Coca-Cola, por ejemplo, vos te vas y compras y tomás, y entonces ya ahí nomás está vio que ya hechizado todo. Por eso es lo que hacía antes mucho los gentiles, pero también los judíos hacían porque se unían con ellos en el templo mismo, llevaba, dice, vemos nosotros, pacto lunar, solar, todo hacía. Y ellos, dice, ahí también se practicaba la prostitución también, todo hacía sacrificio, o de toda clase de sacrificio de animal como humano también hay. Entonces, ahora, hoy en día, por ejemplo, vos no sabés comprar ropa, poner una ropa, vos no sabés, veo que ese negocio está todo, veo que faltado, y entonces ya, vos veo que poner hasta la ropa, comemos, todo lo que comemos, nosotros no sabemos lo que comemos, si ahí no hay un sacrificio, y la mayoría, vio, para vender mucho, hace sacrificio, vio que humana, y si no sacrifica criatura,
sacrifica Dios que es grande, como dice Salmo 106, vamos a ver un poco. ...28... y también... Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Vemos ahí. Antes a Baal era que el rey de Sidonia, y después su hija Jezabel hizo hizo imagen de su padre. Entonces se hacía sacrificio de carne humana, se hacía sacrificio humana y ahí se comía. Como hoy en día sabemos que se va en el cementerio y sacan y come también carne humana, y también sacrificio humana hace y se toma toda la sangre. Vemos nosotros el testimonio que siempre escuchamos a la noche acá, por ejemplo, ese a Lucifer, por ejemplo, que ese es el lucero de la mañana que viene a ser el rey de Babilonia, en Nabucodonosor. Y entonces eso le llama lucero de la mañana, ese Lucifer. Ellos, por ejemplo, el hermano que se convirtió dice que 4 barriles de sangre y no sé 406, y vio que alma tiene que entregar también, y ellos hacían sacrificio para morir en la calle, en el riel, en la calle crucificada, todo. Entonces vemos nosotros Nabucodonosor cuando va a agarrar a Israel. ¿Qué pasó en Ezequiel? Ezequiel 20, ¿cuánto era? 21. Si es que lo que comemos nosotros no sabemos lo que comemos, por eso dice, comerá cosas fortíferas y no le hará daño. Pero tenemos que humillarnos más de esta incredulidad que Cristo hizo a Satanás para destruir, para poner su poder sobre él. Pero tenemos que humillarnos de esa comida sacrificada que estamos comiendo. Por eso a veces nos enferma en el estómago, en distintas formas nos enferma, hace paro el corazón y todo. ¿Qué dice ahí? Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra. Vemos el mismo Nabucodonosor, Dios que dice que él hacía, ahí miraba el hígado, vio que ahí no sabemos si no miró el hígado humano o vio que usó hígado de animal humano, y entonces para ver a qué lado está Israel para ir a traerlo de esclavo. Y así vio que nosotros vemos que nosotros tenemos que humillarnos mucho de esa cosa también, de la idolatría, de hechicería. Bueno, pasamos en otras cosas nuestro mensaje hoy. Estábamos hablando hoy del bautismo, también tenemos que humillarnos nosotros, porque la imposición de manos, queremos otra vez anunciar lo que antes de que se hacía en el tiempo de la ley, pero ya nosotros en vez de anunciar que Cristo ya vino, que la buena nueva, el evangelio, en vez de predicar, mostrar el pecado, que ya fuimos formados, porque nosotros somos idólatras. Así nosotros vamos, por eso hoy está preguntando por qué tenemos que nosotros
vio que predicar a los gentiles, los gentiles eran idólatras. Ellos vio que el sacrificio de animal, el sacrificio humano y eso. Entonces, y nosotros nos unimos todos con ellos, como acá nosotros no entendíamos antes de entender la palabra de Dios también, nosotros hacíamos todo el festejo de ellos, aunque no hacemos sacrificio, pero nosotros hacíamos el festejo de ellos, mezclábamos también, parto lunar, solar, todo, vio que hacíamos fiesta de Navidad, fiesta del cumpleaños, parto lunar, Día de la Madre, diosa Rea, diosa Tierra, y mezclamos todo. Entonces por eso tenemos que nosotros saber bien y dividir bien la palabra de Dios. Y como acá estaba diciendo, veo que ahí, por ejemplo, usted le tiene que mostrar a lo que quiere saber, por ejemplo, te va a decir Cristo también se bautizó, te va a decir. ¿Y por qué nosotros no vamos a hacer? Otro dice por obediencia que tenemos que hacer. Y también dice hasta que Cristo venga, dice. Pero Él hizo eso antes que se muera. Entonces Él se fue cuando Él murió. Y después vino cuando resucitó. Entonces hasta que Él venga, quiere decir, Él hizo ese pan que dio de comer, este es mi cuerpo, mi carne, dice. Que por nosotros va a ser molido. Y después nosotros el otro día ya estudiamos también la encarnación de Cristo, que es todas esas cosas, palabrita por palabrita tiene que saber. Y entonces después dice, este es mi sangre, el nuevo pacto, el nueva unión, este es mi vida. Compara, hace un ejemplo. Y esto se va a hacer hasta que yo venga, hasta que yo resucite. Pero Él esa noche que antes que fue entregado, dice. Y entonces dice, esto tenemos que hacer por obediencia hasta la segunda venida, queremos hacer nosotros. Y la segunda venida nosotros sabemos que eso es una mala interpretación. La segunda venida, primera venida, vamos ya a hacer también, eso en hebreo está. Ya leemos el otro día, la primera venida de Cristo con la humanidad, ¿cuándo fue? Cuando los judíos, cuando los profetas ya venían predicando. Ahí la primera aparición a la humanidad, predicando, anunciando que va a venir Él. Y dice, puso querubines, dice. Y ese que los profetas que venían anunciando. Y para que, dice que le da, como dice, que tenía en su mano, dice léeme en Génesis. Ya vamos a terminar. Espada de fuego. Y esos querubines era el ángel, era los profetas. Entonces le daba la palabra a ellos. ¿Y cómo le daba la palabra? Ellos veían en visión, en sueño, veía. ¿Y cómo veía? Por ejemplo, allí estaba la espada como espada de fuego, vio que es la palabra de Dios. Y entonces le decía que para que no se borre el árbol de la vida. Y Cristo ahí mostraba en visión o en sueño como árbol de la vida Cristo. ¿Cristo es árbol? No. Así era antes en visión y en sueños mostraba a ellos. En apariencia o en objeto. Y ellos hacían así, vio que en la pared dejaba escrito, en la piedra y en distintas formas yo dejaba, y así después se escribió la Biblia. Por eso el árbol de la vida vio que es Cristo, y sabemos que no es Cristo, es fe, gozo, paz, alegría es Cristo. Pero el árbol de la vida comparó como ellos ven en sueño o en visión el árbol de la vida. Después está el otro árbol, del ciencia del bien y del mal. Satanás tampoco no es árbol. Y Eva comió el árbol, dice. Y no va a agarrar pedazos de árbol a comer.
sino es un simbolismo, así le muestra en sueños, porque en visiones, ¿por qué? Porque antes no había ni letra ni leíamos, somos como indios, pero él así ya venía escribiendo, o vio que dejando el entendimiento, la existencia de él y de Satanás, ahí había dos caminos ya. Entonces así mostramos desde el principio, viene escribiendo que él ha hecho los cielos, la tierra, que habla los cielos, habla de cielo viejo, del poder de Satanás. El cielo es estación, vacío nada más. Compara ahí el poder más alto. Y primero Satanás el cielo viejo y después el cielo nuevo.